Buenas tardes, nuestros usuarios y usuarios televidentes del canal Cultura. Continuamos aquí en el Congreso Mundial Antifascista. A mi lado se encuentra Joannes Rivas Mosquera, viene en representación de la delegación de Colombia por la articulación regional afrodescendiente de América Latina y el Caribe, ARAC. Correcto. Sí, Bueno, bienvenido, Joannes. ¿cómo vamos? Un placer. Muy bien, gracias. Bienvenido a Venezuela. Claro, en efecto, estamos aquí en la tierra de los De los libertadores, Libertadores. Simón Bolívar y Hugo Chávez Frías, que a nosotros nos legan muchas luchas aún por continuar, otras que hemos hecho y otras que tenemos que seguir haciendo. Vale, Joannes, ¿qué te ha parecido hasta ahora, aunque se está iniciando el Congreso? ¿Qué te ha parecido esta iniciativa de Venezuela en realizar precisamente este Congreso antifascista? Pues yo creo que este Congreso reviste de la mayor importancia porque aquí estamos reconfigurando una trinchera de lucha o un dique de contención para lo que ha sido y seguirá siendo el fascismo en América Latina, el Caribe y en el mundo. Porque además eso viene imbricado en todo lo que es el capitalismo, el imperialismo y muchas opresiones más que están atadas al gran capital, y en efecto eso se desdobla con todas esas corporaciones de comunicación que tienen como fin aupar y hacer todo lo que hacía Goebbels, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, y es confundir a la gente con mucha mentira. Y los fake news hoy se apoderan del mundo, igualmente que los ciberataques, igualmente que los golpes de estados mediáticos, son caldo de cultivo por los cuales se alimenta el fascismo en los días nuestros que estamos viviendo en este instante. Sí, bueno, desde que Hugo Chávez irrumpió en la historia de Venezuela y en la historia de la humanidad, Sí. Venezuela ha sido ataque siempre contra la revolución bolivariana. En el 2002 fue un golpe mediático. En 2024 fue un intento de golpe a través de Internet, a través de la tecnología. ¿Qué visión o qué perspectiva tú le ves a esa evolución de lo que ha sido el fascismo en Venezuela en estos últimos 20 años? Sí, en efecto, nosotros lo que hemos estudiado, la ciencia política, y en efecto hemos estudiado la política latinoamericana, hemos observado que el imperialismo norteamericano, como tenía su vieja forma de colonizar, sus viejas formas de dar golpes de Estado, esas ya las dejó atrás, dijo adiós, y ahora le echó mano a todo lo que es esta sociedad líquida basada en el consumismo, y hoy la gente está consumiendo mucha información basura que viene de los medios de desinformación y todas esas redes de telefonía y esas redes de comunicación como Facebook, WhatsApp, el mismo TikTok, y bueno, muchas de esas son como dispositivos que ha creado el imperialismo para oprimir y seguir colonizando. Esa es la nueva colonización, es la neocolonización que se viene dando ahora, y por eso nos asiste a nosotros la tarea no solo de identificar sus fuentes, sino que tener claro cómo combatirlo. Y por eso creo que el evento, este Congreso Mundial en contra del fascismo y el neofascismo, hoy está a flor de piel y prácticamente le dice presente a la nueva reconfiguración de la lucha hacia donde nos vamos a enfrentar en estos próximos 50 años en América Latina. Los jóvenes son las principales víctimas, porque son los que utilizan más la tecnología, son los que absorben más la información y hasta cierto punto sin tener conocimiento de lo que están leyendo o consumiendo. ¿Cuál sería el mensaje para esa juventud para que no caiga en ese mensaje de los fake news, esos mensajes fascistas, que bueno, que eso se vivió
días posterior a las elecciones de Venezuela, la gran cantidad de jóvenes y niños que salieron a las calles manipulados por esas informaciones. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Bueno, yo creo que el mensaje sustantivo que nosotros le enviamos a los jóvenes, a los niños y a las nuevas generaciones que hoy nacen en Venezuela, en América Latina y en el mundo, que es necesario desaprender lo colonialmente aprendido para aprender lo desalienantemente desconocido. Es parte de esa corteza que nos asiste como nuevos hombres de la sociedad, y además esa tarea de desoprimirnos y sacarnos ese monstruo colonial que tenemos dentro, que incluso lo tragamos a partir de esa educación bancaria que recibimos. Y Lois Althusser lo dice en su libro, Ideologías y aparatos ideológicos del Estado. Hoy el mayor culpable de los fake news, del fascismo y el neofascismo, es el sistema educativo bancario que tenemos. No bebemos y no consumimos educación liberadora. Es necesario hacer toda una pedagogía del oprimido para que tenga claro cuál es su enemigo a vencer. Identifiquemos un enemigo en común a combatir, y es el capitalismo, es el imperialismo, es el fascismo, es el neofascismo, es el colonialismo, es el esclavismo, es el sionismo, que es la gran amenaza que tenemos hoy. Por eso nosotros desde el movimiento afrodescendiente decimos que no entendemos cómo en el marco de este congreso, que en efecto nosotros también somos marxistas-leninistas, pero entendemos que también provenimos por nuestro raigambre ideológico, tiene una impronta, y es el marxismo negro. Y de toda esa tradición marxista negra, nosotros sabemos que para hablar no podemos hablar de fascismo y no podemos hablar de neofascismo sin combatir el colonialismo, sin combatir el esclavismo, que todos están imbricados en toda la estela fascista. Por eso nos extrañó mucho que en las mesas o en los ponentes no hubiesen liderazgos nuestros para poder desentrañar cómo se esconde el fascismo en el colonialismo, cómo se esconde el fascismo en el racismo. Correcto. Y cómo se esconde en el sionismo. Entonces nosotros teníamos toda una preparación para ello, pero nosotros somos solidarios con la revolución y entendemos que aquí se hacen muchos esfuerzos, y el solo hecho de estar uno aquí consideramos que es sustantivo. Y estamos aquí para respaldar al presidente Nicolás Maduro Moros, a respaldar la revolución bolivariana de Venezuela. Sabemos que en el J28 se vivió todo un experimento que no solo se dio aquí en Venezuela, se dio en el Ecuador, se dio en Perú, se dio en Brasil. Siempre cuando la derecha pierde, dice no reconocer el triunfo de la izquierda. Y eso tiene una estrategia, y es que como los estados ahora, en razón de la cantidad de trámites y diligencias que tenían que hacerse de manera física y adicional abundantes documentos, los estados ahora avanzaron hacia la despapelización de los trámites y avanzó hacia el gobierno en línea. Y el gobierno en línea en sí mismo nos genera una dependencia al imperialismo, porque quien controla esos medios de comunicación es el imperialismo. De ahí que cuando se dio el proceso eleccionario aquí, en el J28, el ataque fue un ataque cibernético, un ciberataque, que empezó con el ciberataque para terminar el proceso de elección, el CNE no tuviera los resultados a tiempo, y eso
generara un manto de duda en toda la comunidad internacional que en efecto tenía interés de que la revolución bolivariana se viniera a pique. Entonces, esa estrategia, tomado de la mano con todo lo que fue el proceso de desinformación de todas las corporaciones comunicativas en el mundo, se alimentó toda esa onda que tenía como propósito generar una desconfianza en el proceso aquí. No obstante a eso, de manera sabia, el presidente Nicolás Maduro Moros recurrió a el Tribunal Contencioso para llevar un proceso contencioso electoral. Llevó el proceso contencioso electoral. Nosotros conocemos que el sistema electoral bolivariano es un sistema mixto o dual, porque tanto tiene participación la parte opositora, tiene participación el mismo CNE y tiene participación el Estado. Entonces hoy, cuando se promovió el proceso contencioso electoral, tenemos claro que la contraparte, la parte adversa o la mal llamada oposición venezolana, tenía que tener en sus manos parte de el material electoral o comprobantes de lo que se efectuó en el proceso eleccionario. Entonces, no es bien visto que ellos ahora, cuando se recurre al proceso electoral, no aportan las pruebas necesarias cuando ellos participaron y están en el proceso, antes, durante y después. Entonces, si acuden a un proceso electoral, ¿por qué no aportaron las pruebas que ellos pudieron acceder en el proceso eleccional? Claro, y al principio no reconocían al CNE, Por eso, no firmaron el acuerdo. por eso, pero mire que en el Perú reconocen los procesos electorales contenciosos allá, lo reconocieron en Ecuador, lo reconocieron en Brasil, pero lamentablemente como hay una campaña de desprestigio y hay una campaña de difamación para desinformar, tergiversar y manipular la mentalidad de los ciudadanos venezolanos y de la comunidad internacional, entonces ellos deslegitiman la labor que hizo tanto el CNE como el Tribunal Contencioso venezolano. Pero mire que en todos estos la justicia se opera. Pero para los life que se vienen efectuando, que no es más que la justicia politizada al servicio del gran capital, entonces claro, la justicia cuando son candidatos de derecha les da la razón, pero cuando son candidatos de izquierda le buscan todo lo que son los fallos amañados, los fallos políticos, los fallos económicos, para torcerle el pescuezo al sistema jurídico de esas naciones en función de generar todo una campaña en favor de sus pretensiones. Correcto. Bueno, más claro imposible. Muchísimas gracias, Joanny Rivas. Viene de parte de la delegación de Colombia, de la Articulación Regional Afrodescendiente de América Latina y el Caribe, ARAC. Un placer. Muchísimas Ahí gracias estamos. al Congreso. Bienvenido siempre. No, aquí estamos. Venezuela es la casa no solo mía, sino que aquí en Venezuela se está jugando el futuro no solo de América Latina, el Caribe, sino del mundo. Tocan a Venezuela y el futuro de la humanidad es incierto. Bueno, muchísimas gracias por su apoyo, por su mensaje. Y bueno, con esto finalizamos la entrevista a través del canal Cultura. Muchísimas gracias. Un placer.
Digo que me iba a hacer la foto. Va, dale. ¿De qué? Dale, vamos. Buenas tardes. Compañero, dime. Bienvenidos. Sí. Sí. ¿Cuál es su nombre? Cuéntame. Yo soy Armando Orellana. José, Armando. mi nombre es José Armando Orellana, pero igual, todos me llaman Armando. Viene de parte de la delegación de Honduras. Sí. Yo soy sociólogo. Canal 8, el Canal 8 del gobierno y en otros canales haciendo análisis de